Buenas noches, amigos. Acérquense, acerquen una silla y dejen que el fuego les caliente los huesos. Soy Joe Rivers y les doy la bienvenida a Voices of Justice. Esta noche, esta noche, viajaremos a una época en la que la tierra era tan implacable como hermosa. Una época marcada por el polvo y la desesperación, la resistencia y la redención. Nos dirigimos al territorio de Arizona a finales de la década de 1880. Imagínenlo, el sol golpea con fuerza, como el martillo de un herrero, sobre un yunque de tierra agrietada. El horizonte brilla, prometiendo un alivio que rara vez llega. Aquí, la vida pende de un hilo y la fortuna, bueno, puede cambiar más rápido que una planta rodadora en un remolino de polvo. A veces, lo único que se interponía entre un alma y la ruina no era un colt cargado o un caballo veloz. A veces, era solo la fuerza tranquila que se encontraba en lo más profundo, una fuerza forjada en los mismos fuegos destinados a consumirla. La historia de esta noche trata sobre una mujer llamada Elara Vance, una viuda, a la que le queda poco más que el dolor y el polvo. Pero el destino, como ves, a veces esconde sus mayores regalos en las sombras más profundas de la pérdida. Y a veces, los lobos no solo rodean al rebaño, a veces se disfrazan con un rostro amable y ofrecen su ayuda, justo antes de intentar arrebatarte todo lo que te queda. Quédate conmigo mientras desentrañamos una historia de mapas ocultos, secretos enterrados y el tipo de valentía que florece incluso en el suelo más seco y duro. El polvo aún no se había asentado del todo sobre la tumba de Arthur Vance cuando Silas Croft vino a visitarla. Elara lo vio acercarse a caballo desde el porche de la pequeña y desgastada casa del rancho, con su caballo levantando pequeñas nubes de polvo ocre que flotaban en el aire caliente y quieto. Croft era un hombre de complexión robusta, como el banco de ladrillos que poseía en Redemption Gulch, el grupo de edificios más cercano que se atrevía a llamarse pueblo. Vestía ropa de ciudad, oscura y un poco demasiado abrigada para la estación, pero limpia. Siempre pulcro, desmontó con la facilidad de un hombre acostumbrado a los caballos, aunque todo el mundo sabía que prefería la robusta previsibilidad de los libros de contabilidad y las escrituras. Elara permaneció de pie, con las manos apretadas a la cintura, la tela negra de su vestido de luto absorbiendo el implacable sol. El dolor era un manto pesado, más pesado incluso que la lana, pero no conseguía adormecer por completo la punzada de inquietud que la presencia de Croft siempre le provocaba. Arthur no confiaba en él. Nunca le había dicho por qué, no con tantas palabras, pero las advertencias estaban ahí, en la tensión de su mandíbula, en la forma en que su mirada se detenía en Croft un momento más de lo normal después de hablar con él. Vigílalo, Elara, le había murmurado una vez, mientras arreglaba los arreos a la luz del granero. Sonríe con facilidad, pero sus ojos están contando. Croft se quitó el sombrero, dejando al descubierto el cabello ralo pegado al cuero cabelludo por el sudor. Esbozó una sonrisa que pretendía ser comprensiva, pero no llegó a alcanzar esos ojos calculadores de los que Arthur le había advertido.
Señora Vance, Elara, mi más sentido pésame. Arthur era un buen hombre, un gran trabajador. Este territorio no será lo mismo sin él. Gracias, señor Croft, respondió Elara, con voz tranquila pero firme. Le resultaba extraño usar las formalidades. Arthur acababa de llamarlo Croft, normalmente con un ligero tono de desprecio. Solo Silas, por favor, insistió él, entrando en el porche y trayendo consigo un ligero aroma a ron de laurel y polvo del pueblo. En tiempos como estos, bueno, los vecinos deben cuidarse unos a otros. Redemption Gulch siente profundamente esta pérdida. Elara asintió, sin saber qué más decir. El silencio se prolongó, solo roto por el zumbido de insectos invisibles y el mugido lejano y lastimero de una de las pocas reses que quedaban. El rancho, Hard Scrabble, como lo había bautizado Arthur con tristeza, apenas sobrevivía antes de que la fiebre se lo llevara de forma rápida y repentina. Ahora, sin él, parecía que el polvo ya lo estaba reclamando. Croft carraspeó y cambió de postura. Elara, sé que es un momento difícil, el peor, sin duda, pero bueno, los asuntos prácticos siempre se entrometen, ¿no? Hizo un gesto vago hacia la tierra reseca que se extendía a su alrededor. Arthur tenía una pequeña deuda pendiente con el banco, y pronto hay que pagar los impuestos sobre la propiedad. El estómago de Elara se contrajo. Sabía lo del préstamo, uno pequeño que Arthur había pedido para semillas la primavera pasada, cuando no llovió. Los impuestos. Había apartado ese pensamiento, enterrado bajo el peso inmediato de cuidar de Arthur, y luego el funeral. Lo sé, señor Croft, logró decir. Ya se me ocurrirá algo. La expresión compasiva de Croft se intensificó, pero sus ojos seguían siendo agudos, evaluadores. Por supuesto, pero la ganadería es un trabajo duro, Elara, especialmente para una mujer sola. Esta tierra exige una mano firme. Arthur le dedicó su vida, sí, pero incluso él tuvo dificultades estos últimos años. Hizo una pausa, dejando que la insinuación flotara en el aire. No querría verte perderlo todo, ver desaparecer el duro trabajo de Arthur. No pienso perderla, señor Croft, dijo ella con voz más firme, con un destello de rebeldía encendido por el tono compasivo de él. No, por supuesto que no, dijo Croft con suavidad. Pero a veces lo más sensato es cortar por lo sano, seguir adelante, quizás al este, donde tienes familia. Elara se estremeció por dentro. No tenía familia en el este, ya no. Arthur había sido su familia. Este rancho, esta tierra dura y exigente, era todo lo que le quedaba de él. No tengo familia en el este, afirmó con rotundidad. Croft fingió sorpresa. Oh, ya veo. Mis disculpas. Bueno, entonces. Se inclinó ligeramente, bajando la voz como si fuera a compartir un secreto. Mira, Elara, siempre he respetado a Arthur, y te respeto a ti, como gesto, y solo por cortesía, eso sí,
estaría dispuesto a quitarte el rancho de encima. Pagaría la deuda de Arthur con el banco, cubriría los impuestos atrasados y te daría un precio justo, suficiente para empezar de cero en otro lugar. Quizá en Prescott o incluso en Tucson, en algún lugar más fácil. Nombró una cifra. Quizá le pareciera considerable a alguien que no estuviera familiarizado con el valor de la tierra, pero Elara sabía, incluso en su estado de dolor, que era baja, lamentablemente baja. Arthur siempre había dicho que el verdadero valor no era solo la tierra de pastoreo, por pobre que fuera, sino el acceso al arroyo Scorpion, por escaso que fuera su caudal la mayoría de los años. El agua era la vida allí. La oferta de Croft apenas cubría el valor de la pequeña cabaña y las pocas cabezas de ganado huesudo. Es muy generoso por su parte, señor Croft, dijo Elara, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero necesito tiempo para pensar, para llorar. La sonrisa de Croft se tensó casi imperceptiblemente. Por supuesto, tómese su tiempo, pero no se demore demasiado, Elara. Las deudas tienden a crecer como la mala hierba en un terreno abandonado. El banco, bueno, tenemos nuestros procedimientos. Solo puedo retrasar las cosas hasta cierto punto. La amenaza velada era clara. Se volvió a colocar el sombrero en la cabeza, y el breve momento de fingida simpatía se evaporó como el rocío de la mañana bajo el sol naciente. Ya sabes dónde encontrarme cuando estés lista para hacer práctica. Asintió secamente y regresó a su caballo, montando con un gruñido. No miró atrás mientras se alejaba, dejando a Elara sola en el porche, con el polvo posándose a su alrededor como un sudario. Práctico. La palabra resonó en el silencio. Ser práctica significaba admitir la derrota, vender el sueño de Arthur por una miseria, alejarse del único hogar que tenía. Se dejó caer en el desgastado banco de madera junto a la puerta, con las piernas sin fuerzas. El sol pegaba fuerte, el aire era denso por el calor y el olor a creosota. La desesperación la invadió, fría a pesar del infierno exterior. Croft tenía razón en una cosa. Era una tierra dura. Quizá demasiado duro para una mujer sola. Las lágrimas que había contenido finalmente brotaron, calientes y punzantes, trazando surcos en el polvo de sus mejillas. Ya no solo lloraba por Arthur, lloraba por el futuro que creía que habían construido allí, ladrillo a ladrillo, con esfuerzo y esperanza. Un futuro que ahora parecía tan árido y agrietado como la propia tierra. Los días se convirtieron en semanas. Elara se movía como un autómata, un fantasma que rondaba los límites de su propia vida. Alimentaba a las gallinas, ordeñaba la única vaca que quedaba y remendaba el barril de agua que goteaba lo mejor que podía. El vasto silencio del rancho la oprimía, solo roto por el viento o el grito de un halcón que volaba en círculos
sobre su cabeza. La soledad era una compañera constante, afilada y persistente. Volvió a ver a Croft en Redemption Gulch cuando fue a buscar unos escasos suministros. Él se tocó el sombrero, recorriendo con la mirada su vestido polvoriento y gastado, las arrugas de cansancio alrededor de sus ojos. No la presionó sobre el rancho, solo le dedicó otra sonrisa untuosa y comentó el tiempo seco. No necesitaba presionarla. Sabía que el tiempo estaba de su parte. Al final, el banquero siempre ganaba. De vuelta en el rancho, el peso de la pérdida inminente se hacía más pesado cada día. Sabía que no podía pagar la deuda, que no podía pagar los impuestos. La oferta de Croft, por insultante que fuera, comenzó a parecerle la única posibilidad, una píldora amarga que tendría que tragar. Una tarde abrasadora, buscando refugio del calor sofocante del interior, decidió finalmente ordenar las pertenencias personales de Arthur. No tenía muchas cosas, solo su ropa, sus herramientas, unos cuantos libros preciados y un baúl viejo y maltrecho, escondido en un rincón de su pequeño dormitorio. Al abrir el baúl, se desprendió el aroma débil y familiar de Arthur, cuero gastado, tabaco de pipa y el olor limpio del jabón de lejía que usaba. Dentro había ropa doblada, una manta de repuesto, el reloj de plata deslustrado de su padre, que nunca daba la hora correcta, y debajo de todo, un pesado libro de contabilidad encuadernado en cuero. Parecía un libro de cuentas de un rancho, algo que Arthur no solía llevar con mucho cuidado. Con una mezcla de curiosidad y una nueva oleada de dolor, lo sacó. No eran cuentas. Las páginas estaban llenas de la letra fuerte e inclinada de Arthur, pero no eran números. Era un diario. Nunca le había dicho que llevara uno. Se sentó en el suelo frío, apoyándose en el marco de la cama, y comenzó a leer. Las entradas abarcaban años y narraban el trabajo agotador, los pequeños triunfos y los reveses aplastantes de construir una vida en el rancho Hardscrabble. Hablaba del tiempo, del ganado, de las dificultades con las vallas y los depredadores. Pero entre las anotaciones diarias se entremezclaban observaciones, pensamientos y preocupaciones que nunca había expresado en voz alta. Escribía sobre Redemption Gulch, las alianzas cambiantes, los rumores sobre fortunas ganadas y perdidas. Y escribía sobre Silas Croft. Hoy he visto a Croft. Todo sonrisas y preguntas sobre el caudal del arroyo. Ese hombre tiene ojos como un buitre que ronda un ternero enfermo. Hay algo en él que me molesta. Siempre preguntando por la cresta sur, los viejos senderos de los buscadores de oro. Otra entrada, meses más tarde. Croft volvió a ofrecerme comprar el pastizal sur. Dice que es roca sin valor, pero sus ojos dicen lo contrario. Le dije que no, otra vez. No se rinde fácilmente. Supongo que huele algo. El Lara contuvo el aliento. ¿Oler algo? ¿Qué había en la cresta sur? Arthur
Siempre le había desaconsejado subir allí. Decía que era demasiado peligroso, que estaba lleno de serpientes y rocas sueltas. Siguió leyendo, con el corazón latiéndole con fuerza. Más adelante en el diario, entre las páginas que describían un parto difícil y la reparación de una valla destrozada por una tormenta de verano, lo encontró. No estaba escrito, sino dibujado. Un dibujo tosco, líneas y símbolos grabados en la página con un lápiz descolorido. Parecía un mapa. Reconoció algunos puntos de referencia. El enebro retorcido cerca del cauce seco, el pico distintivo de la montaña Widow's Needle en la distancia, el rastro difuso de Scorpion Creek. Pero había otras marcas, símbolos que no entendía, que se alejaban del lecho del arroyo familiar y se adentraban en el terreno accidentado e inhóspito de la cresta sur. Una X estaba marcada con audacia cerca de un grupo de símbolos que representaban formaciones rocosas. Debajo del mapa, Arthur había escrito una sola línea críptica. Por si Croft se pone muy hambrienta, quizá ella sepa qué hacer con esto. Ella. Se refería a ella. Elara miró fijamente el mapa y luego las palabras. Una fría sensación de pavor, mezclada con una vertiginosa oleada de posibilidades, la invadió. Arthur no había sido solo un ranchero en apuros. Había estado guardando un secreto que sospechaba que Croft estaba investigando. Un secreto que le había dejado a ella. Sus manos temblaban mientras cerraba con cuidado el libro de contabilidad. ¿A dónde conducía el mapa? Las viejas rutas de los buscadores de oro que mencionó Arthur. ¿Podría ser? ¿Oro? La palabra flotaba en el aire, brillando como un espejismo. La fiebre del oro había arrasado estos territorios décadas atrás, dejando tras de sí pueblos fantasma y sueños rotos. Pero a veces las leyendas eran ciertas. Si era cierto, lo cambiaba todo. Significaba que no tenía que vender. Significaba que podía luchar contra Croft, contra el peso aplastante de la deuda. Pero también significaba peligro. Si Croft sospechaba que Arthur había encontrado algo, su preocupación por el vecino se evaporaría rápidamente, sustituida por la codicia más descarnada. No dudaría en tomar lo que quisiera, de una forma u otra. Miró a su alrededor, a la pequeña y polvorienta habitación, a los escasos muebles, al suelo desgastado. De repente, aquel lugar, Hardscrabble, le pareció diferente. No era solo una carga, sino un refugio, un lugar que guardaba un secreto que merecía la pena defender. Arthur no solo le había dejado un mapa, le había dejado un reto. Quizá ella sabría qué hacer con él. Una nueva determinación se apoderó de su corazón, apartando la desesperación. No sabía si podría descifrar el mapa por completo. No sabía si podría enfrentarse a Croft. Ni siquiera sabía si había oro en esa traicionera cresta. Pero sí sabía una cosa. No huiría. No entregaría el legado de Arthur, fuera lo que fuera, sin luchar. Arrancó con cuidado la página del mapa del libro de contabilidad, la dobló en 4 y la guardó en lo más profundo
del corpiño de su vestido, con el papel áspero rozándole la piel, como una promesa oculta, una esperanza peligrosa. El silencio del rancho ya no le parecía vacío, sino cargado de secretos. Y, por primera vez, desde la muerte de Arthur, Elara Vance sintió un destello, débil pero intenso, de algo más que dolor. Era como un propósito. Las semanas siguientes se convirtieron en un tenso juego del gato y el ratón, con el árido paisaje de Arizona como telón de fondo. Elara sabía que no podía dejar que Croft sospechara que algo había cambiado. Mantuvo su apariencia exterior de viuda afligida que luchaba por salir adelante, reduciendo sus visitas a Redemption Gulch y alegando dificultades cuando alguien le preguntaba. Cuando Croft la acorraló fuera de la tienda en una tarde abrasadora, con su máscara de solicitud firmemente puesta, ella se obligó a sonar cansada y resignada. Señor Croft, suspiró, apartándose un mechón de pelo de la frente. Las cosas son más difíciles de lo que imaginaba. El pozo se está secando. La semana pasada perdí otro ternero. Coyotes, supongo. Croft asintió lentamente, con la mirada fija en ella. Trágico. Es una tragedia. Como ya le he dicho, Elara, esta no es vida para una mujer sola. Mi oferta sigue en pie. Quizá incluso un poco más generosa, dadas sus dificultades actuales. Mencionó una cifra ligeramente superior a la anterior, pero aún lejos del valor real, por no hablar del valor potencial que resonaba en su interior. Se lo agradezco, señor Croft, balbuceó, fingiendo indecisión. Lo estoy considerando. De verdad, solo necesito un poco más de tiempo. El tiempo es un lujo que pocos pueden permitirse aquí, Elara, dijo él, bajando ligeramente la voz y perdiendo su tono comprensivo. El banco exige el pago de la deuda de Arthur antes de fin de mes. ¿Y los impuestos? Bueno, el recaudador del condado no es conocido precisamente por su paciencia. Ella asintió en silencio, dejándole ver el miedo que sentía, aunque ahora su origen era más complejo que una simple deuda. Se alejó rápidamente, sintiendo su mirada siguiéndola por la polvorienta calle. Se estaba impacientando. Tenía que actuar, pero con cautela. De vuelta en el rancho, al amparo de la luz de la luna o de las horas veladas del amanecer, Elara estudió el mapa. Era rudimentario, dibujado por una mano más acostumbrada a las riendas que al lápiz. Pero Arthur conocía esta tierra a la perfección. Empezó a correlacionar los puntos de referencia del papel con el terreno real que podía ver desde la cabaña, Widow's Needle, el retorcido enebro centinela. El camino comenzaba cerca del menguante arroyo Scorpion Creek y luego se inclinaba bruscamente hacia arriba, hacia la inhóspita cresta sur, hacía excursiones cortas y furtivas, disimuladas como intentos de revisar las vallas o buscar ganado perdido. Llevaba un viejo rifle Spencer que Arthur había conservado, más por apariencia que por la esperanza de utilizarlo. Su objetivo era reconocer el terreno que Arthur había cartografiado, sin llamar la atención.
La cresta sur era realmente traicionera. Pendientes empinadas, pedregales sueltos que se desplazaban bajo los pies, matorrales espinosos que le rasgaban la falda y la piel. Las serpientes de cascabel tomaban el sol sobre las rocas cálidas, y sus advertencias eran un zumbido seco y escalofriante. Estaba claro por qué Arthur le había advertido que no fuera. Cada viaje revelaba un poco más. Encontró la roca partida que estaba marcada en el mapa, y luego el grupo de 3 pináculos erosionados que parecían monjes rezando. El camino que Arthur había dibujado no era un sendero claro, sino una serie de sutiles indicaciones. Un afloramiento rocoso de forma extraña, un trozo de tierra de color inusual, una muesca en un acantilado lejano. Se necesitaba paciencia y una aguda capacidad de observación para seguirlo. La duda la carcomía. ¿Era una búsqueda inútil? Arthur se lo había imaginado todo, enloquecido por las penurias y las sospechas. Entonces, una tarde sofocante, mientras seguía un tenue rastro que Arthur parecía haber incorporado a su ruta, encontró algo que no era natural. Parcialmente oculto bajo un saliente rocoso, casi tragado por el mezquite, se encontraban los restos podridos de una vieja caja de madera. Era antigua, gris, por el paso del tiempo, a punto de derrumbarse. Cerca de allí, medio enterrada en la tierra, yacía la cabeza oxidada de un pico. Alguien había buscado oro allí hacía mucho tiempo. Arthur no se lo había imaginado. La emoción luchaba con el miedo. Era real. Pero el descubrimiento también aumentaba el peligro. Si quedaban viejas señales, Croft, si buscaba con diligencia, también podría encontrarlas. Necesitaba comprender el mapa por completo, encontrar la ubicación exacta marcada con una X antes que él. Sus provisiones disminuían. La presión de Croft, aunque tácita desde su último encuentro, era un peso palpable. Sabía que su paciencia tenía límites. Comenzó a racionar la comida, esforzándose más, pasando más tiempo en la cresta, impulsada por una urgencia creciente. El desgaste físico era inmenso. Tenía las manos en carne viva. Le dolían constantemente los músculos, y el sol implacable la achicharraba, dejándola perpetuamente sedienta y agotada. Sin embargo, con cada punto de referencia que identificaba, cada paso que la acercaba a la X, su determinación se endurecía. Ya no se trataba solo del oro, sino de honrar la previsión de Arthur, demostrar que Croft se equivocaba y demostrarse a sí misma que podía sobrevivir, incluso prosperar, contra todo pronóstico. Una noche, mientras releía el diario de Arthur a la luz titilante de la lámpara, buscando pistas que pudiera haber pasado por alto, encontró otra entrada que le heló la sangre. Estaba fechada solo unas semanas antes de que él enfermara. Creo que he encontrado la fuente. No es un filón muy rico, pero quizá sea suficiente. Suficiente para saldar las deudas y quizá arreglar la valla norte como es debido. Lo he escondido bien, pero Croft hoy ha vuelto a estar cerca de la cresta. Dijo
que estaba buscando ganado perdido, pero miraba demasiado el suelo. Si me pasa algo, Elara tiene que saberlo. No es solo el oro. También hay unos papeles. Están escondidos con él. Papeles que demuestran qué tipo de hombre es Croft en realidad. Están relacionados con la subasta de la antigua casa de los Johnson. El sheriff Barton hizo la vista gorda entonces. Quizá estos papeles hagan que alguien vea la luz. A Elara se le heló la sangre. ¿Documentos? ¿Pruebas contra Croft? ¿Relacionados con la subasta de la finca de los Johnson? Recordaba vagamente a los Johnson, una pareja de ancianos que había perdido su rancho hacía unos años en circunstancias sospechosas. Croft había adquirido las tierras poco después, supuestamente en una subasta pública, aunque siempre habían circulado rumores sobre negocios turbios y sobre que el sheriff Barton había hecho la vista gorda. Esto lo cambiaba todo. Arthur no solo había escondido una posible fortuna, sino también pruebas de la corrupción de Croft, posiblemente de actividades delictivas. La X del mapa no era solo una ubicación, era un polvorín en potencia. Si Croft sospechaba siquiera de la existencia de esos documentos, no se limitaría a intentar estafarla para quedarse con la tierra, sino que no se detendría ante nada para silenciarla y destruir las pruebas. Su peligrosa misión se había vuelto de repente infinitamente más arriesgada. El secreto que guardaba no era solo riqueza, era justicia, afilada y de doble filo. Ahora, encontrar la X no era solo una cuestión de supervivencia, se trataba de desenterrar una verdad que podría derribar al hombre más poderoso de Redemption Gulch. Arthur no solo le había dejado un mapa, le había dejado un arma. Y la cuestión no era solo si podría encontrar el oro, sino si tendría el valor de utilizar la verdad. El descubrimiento de la entrada del diario de Arthur sobre los documentos galvanizó a Elara, dando un toque desesperado a su búsqueda. El oro era un poderoso señuelo, pero ¿y la justicia? La justicia era como tierra firme bajo sus pies, un propósito más allá de la mera supervivencia o la riqueza. Ahora entendía las crípticas advertencias de Arthur, su profunda desconfianza hacia Croft. No solo había estado protegiendo una posible reclamación, sino que había estado salvaguardando pruebas que podían exponer la podredumbre de Croft. Sus excursiones a la cresta sur se hicieron más audaces, impulsadas por el conocimiento de que la paciencia de Croft se estaba agotando y que lo que estaba en juego era más importante de lo que jamás había imaginado. Memorizó el mapa, trazando sus líneas en su mente, incluso cuando dormía, correlacionando los símbolos rudimentarios de Arthur con la dura realidad del terreno. Aprendió a moverse en silencio, a leer las señales del terreno, a distinguir las huellas de un ciervo de las huellas de las botas de un hombre. Finalmente, localizó el último punto de referencia antes de la X, un peculiar afloramiento de cuarzo que brillaba débilmente bajo el sol de la tarde, como un fragmento de rayo congelado incrustado en la roca. Según el mapa, el lugar marcado con una X estaba justo más allá, en un barranco poco profundo y oculto, cubierto
de matorrales espinosos y resistentes. Con las manos temblorosas y el corazón palpitando, se abrió paso entre la maleza enmarañada, con las espinas enganchándose en su ropa y arañándole los brazos. El aire del barranco era quieto y denso, cargado del olor de la tierra seca y la roca calentada por el sol. Y entonces lo vio. No era la entrada de una mina, ni una veta brillante, sino algo mucho más mundano, aunque cuidadosamente oculto. Una sección de la pared del barranco parecía ligeramente diferente. Las rocas estaban dispuestas con una sutil artificialidad. Detrás de una piedra plana, especialmente grande, encajada en una grieta natural, había una pequeña caja de madera resistente, desgastada pero intacta. Se le cortó la respiración. Tenía que ser eso. Con considerable esfuerzo, consiguió apartar la pesada piedra. El polvo se arremolinó. Metió la mano en la grieta y sus dedos se cerraron alrededor de la madera rugosa de la caja. Era más pesada de lo que esperaba. La sacó a la luz del sol que se filtraba a través de la maleza. No, estaba cerrada con llave. Levantó la tapa. Dentro, sobre un lecho de hierba seca, había varias bolsas de lona atadas con cordel. Pesaban mucho y tenían bultos. Pepitas de oro, polvo. No se atrevía a abrirlas todavía. Debajo de las bolsas había algo que le hizo detenerse el corazón. Un pequeño paquete envuelto en tela impermeable. Con las manos temblando incontrolablemente, desenvolvió con cuidado la tela impermeable. Dentro había varios documentos doblados, amarillentos y quebradizos por el paso del tiempo, pero claramente legibles. Había una declaración jurada, firmada por un hombre llamado Jebediah Stone, en la que se detallaba cómo Silas Croft había conspirado con el entonces ayudante del sheriff Barton para infravalorar la propiedad de los Johnson en una subasta, utilizando amenazas y deudas falsas para forzar la venta. Había copias de escrituras falsificadas y una carta personal del anciano Johnson a Arthur, escrita poco antes de su muerte, en la que le rogaba que desenmascarara a Croft si alguna vez encontraba pruebas. Arthur las había encontrado y las había escondido, junto con todo el oro que había conseguido extraer, esperando el momento adecuado, o, tal vez, dejándolas como un legado de verdad para que ella las descubriera. Las lágrimas brotaron en los ojos de Elara, lágrimas de dolor por el silencioso valor de Arthur, lágrimas de miedo por el peligroso conocimiento que ahora poseía, y lágrimas de una ira feroz y ardiente por la crueldad calculada de Croft. Rápidamente volvió a envolver los documentos y los colocó con cuidado en la caja, debajo de las bolsas de oro. Volvió a colocar la pesada piedra, haciendo todo lo posible por disimular el desorden, esparciendo polvo y hojas sobre el lugar. Llevar la pesada caja era imposible. Dejarla allí le parecía demasiado arriesgado. Decidió llevarse solo el paquete de lona con los documentos. El oro podía
esperar. La verdad, no. Guardó el paquete en el interior de su vestido, con los papeles pegados a la piel, como si fueran un escudo y un blanco al mismo tiempo. Bajar por la cresta era peligroso. Su mente iba a toda velocidad y cada sombra parecía esconder una amenaza. ¿La había visto Croft? ¿La había seguido alguien? El sol poniente proyectaba sombras largas y amenazantes sobre el paisaje. Cuando llegó a la relativa seguridad de la cabaña, ya había caído la noche, y el agotamiento luchaba con la adrenalina. Se derrumbó en su catre, aferrándose con fuerza al paquete de lona. Tenía la prueba. Pero, ¿y ahora qué? Entrar en Redemption Gulch y enfrentarse al Sheriff Barton, el hombre implicado en los documentos, parecía un suicidio. Estaba claramente en el bolsillo de Croft. Presentar las pruebas directamente a Croft, igualmente peligroso. Las destruiría y se aseguraría de que nunca volviera a hablar de ellas. Necesitaba un plan. Necesitaba una baza. Necesitaba aliados. Pero, ¿en quién podía confiar en un pueblo donde Croft tenía tanto poder? La duda volvió a apoderarse de ella. Quizá Arthur había sido un tonto. Quizá ocultar los documentos había sido un error. Quizá debería coger el oro, desaparecer y dejar a Croft con sus ganancias ilícitas. Pero el recuerdo de las palabras de Arthur en el diario, quizá ella sabrá qué hacer con él, resonaba en su mente. Y la imagen de los ancianos Johnson, que lo habían perdido todo por la codicia de Croft, alimentaba su determinación. No, huir no era la solución. La justicia, por muy arriesgada que fuera, era el único camino que honraba la memoria de Arthur y su propia conciencia. Justo cuando intentaba formular una estrategia, unos golpes fuertes y insistentes resonaron en la delgada puerta de madera, rompiendo el frágil silencio de la noche. El corazón se le subió a la garganta. Se quedó paralizada, escuchando. «Elara, Elara Vance, abre». La voz era áspera, impaciente. No era el tono suave de Croft. No lo reconoció. Se acercó sigilosamente a la ventana y miró con cautela a través de una rendija en las contraventanas. Dos hombres estaban de pie en el porche, recortados contra el patio, iluminado por la luna. Parecían rudos, agotados por el camino, con los rostros ocultos por las sombras y sombreros de ala baja. Uno de ellos sostenía una linterna que proyectaba sombras titilantes y distorsionadas. No eran gente del pueblo, no eran peones de rancho que ella conociera. ¿Quién? ¿Quién es?, gritó, con la voz temblorosa a pesar de sus esfuerzos por sonar firme. Buscó el rifle Spencer apoyado contra la pared, cuyo frío metal le proporcionaba un pequeño consuelo. «Amigos de Silas Croft», respondió la voz ronca. «Él nos ha enviado. Dice que tienes algo que le pertenece. Quiere que lo recojamos. Abre la puerta, señora, y nadie resultará herido». Croft lo sabía, o sospechaba lo suficiente como para enviar a unos matones a sueldo. Se le había acabado el tiempo. Atrapada en la pequeña cabaña, con la prueba incriminatoria apretada contra el pecho, Elara sabía que la confrontación que tanto temía estaba a punto de producirse.
antes y con más violencia de lo que jamás hubiera imaginado. La noche del desierto, que solía ser un refugio de tranquila soledad, de repente pareció cerrarse a su alrededor, opresiva y asfixiante. El pánico se apoderó de Elara durante un momento aterrador. Dos hombres, armados, muy probablemente, enviados por Croft, no dudarían en usar la fuerza. La cabaña ofrecía una protección mínima. La puerta era endeble y las ventanas se rompían fácilmente. El rifle le resultaba pesado y desconocido en sus manos. ¿Sería capaz siquiera de usarlo? Entonces, la cara de Arthur apareció en su mente. Su fuerza tranquila, su determinación. Quizá ella supiera qué hacer con él. Él no esperaba que fuera una pistolera. Confiaba en su ingenio, en su resistencia. Piensa, Elara, piensa. Creían que tenía algo de Croft. Probablemente pensaban que era el oro, o quizás solo la escritura del rancho que él codiciaba. Seguramente no sabían nada de los documentos, la verdadera base. ¿Y si les daba el mapa? Seguirían registrando la cabaña, no encontrarían nada más, y probablemente le harían daño de todos modos para asegurarse su silencio. ¿Y si se defendía directamente? Estaba en inferioridad numérica y armada. Sus ojos se posaron en la lámpara de aceite que parpadeaba sobre la mesa, proyectando sombras danzantes. Se le ocurrió una idea, desesperada y peligrosa. Solo un momento, gritó, tratando de que la voz no le temblara. Yo no sé de qué está hablando. Se movió rápidamente, en silencio. Agarró la pequeña lata de queroseno casi vacía que usaba para las lámparas, con las manos sorprendentemente firmes ahora. Sacó el paquete de lona de su vestido, con el corazón encogido por el riesgo, pero no veía otra salida. Lo metió en el fondo de un viejo saco de harina vacío que colgaba junto a la chimenea, esperando que el olor lo camuflara un poco. Los golpes en la puerta se reanudaron, más fuertes, más furiosos. No lo ponga difícil, señora Vance. Croft no es un hombre paciente. Está bien, ya voy. Elara echó un poco de queroseno sobre un montón de trapos cerca de la chimenea y luego dejó un fino rastro hacia la puerta, con cuidado de mantenerlo alejado del saco de harina. Cogió la Spencer, comprobó que estuviera cargada y se pegó a la pared junto a la puerta, oculta de la vista si irrumpían en la habitación. «No tengo nada del señor Croft», gritó con voz aguda y fingiendo pánico. «Arthur dejó deudas. Eso es todo. Por favor, déjenme en paz». «Es su última oportunidad, señora». La madera de la puerta se astilló cerca del pestillo cuando una pesada bota la pateó con fuerza. Respirando hondo, Elara tocó la mecha encendida de la lámpara de aceite con el extremo del rastro de queroseno cerca de la chimenea. Las llamas se encendieron al instante. Corriendo a lo largo de la delgada línea hacia la puerta a una velocidad aterradora. ¡Fuego!, gritó, alzando la voz con auténtico terror, mezclado con la actuación calculada. ¡Socorro! ¡Fuego! Justo cuando las llamas alcanzaron los trapos cerca de la puerta, creando un repentino y alarmante incendio, la puerta se abrió de golpe. Los dos hombres entraron tambaleándose, momentáneamente cegados
por el humo y el inesperado muro de fuego que brotó cerca de la entrada. —¿Qué demonios? —balbulló uno, retrocediendo. —¡Ha prendido fuego a la casa! —gritó el otro, apartando las chispas. Era su oportunidad. En medio de la confusión, con el humo llenando la pequeña cabaña y los hombres desorientados, el ara se escabulló entre ellos por la puerta ahora abierta y salió a la noche iluminada por la luna. No miró atrás. Corrió hacia la única otra estructura de la propiedad, el pequeño y destartalado granero, donde guardaba su viejo caballo y las pocas herramientas que le quedaban. Oyó gritos detrás de ella, maldiciones mezcladas con el crepitar del fuego que crecía. —¡Cogedla! ¡Está escapando! La adrenalina la invadió. Buscó a tientas el pestillo de la puerta del granero, con los dedos torpes por las prisas. Dentro, el familiar olor a heno y a caballo la tranquilizó un poco. Su vieja yegua, Daisy, se movía nerviosa en su establo, relinchando ante el alboroto. —Tranquila, chica, tranquila —la calmó el ara, agarrando la brida gastada. Tenía que escapar. No solo escapar de esos matones, sino llegar a Redemption Gulch, no al sheriff, sino quizá a otra persona. ¿El Dr. Evans? ¿La anciana señora Gable? ¿De la tienda? Alguien que no fuera propiedad de Croft. Alguien que la escuchara, que la creyera, que ayudara a correr la voz antes de que Croft la silenciara para siempre. Oyó a los hombres salir corriendo de la cabaña en llamas, tosiendo por el humo. Uno de ellos la vio cerca del granero. —¡Ahí está! ¡Va hacia el caballo! No había tiempo para ensillar. El ara echó la brida sobre la cabeza de Daisy, abrió la puerta del establo y se subió a la yegua, agarrándose a la crin. Pateó los flancos de Daisy, impulsándola hacia las amplias puertas del granero. Un disparo rompió el silencio de la noche, astillando la madera cerca de su cabeza. Daisy relinchó, encabritándose aterrorizada, pero el ara se aferró a ella, clavándole los talones de nuevo. —¡Corre, chica! ¡Corre! Salieron disparadas del establo justo cuando los dos hombres lo alcanzaban. Otro disparo silbó cerca de ellas. El ara se inclinó sobre el cuello de Daisy, instándola a galopar frenéticamente lejos de la cabaña en llamas, lejos del rancho, hacia las tenues luces lejanas de Redemption Gulch. El viento le azotaba el pelo en la cara. Las lágrimas le brotaban de los ojos por el humo, el miedo y la esperanza desesperada. Detrás de ella, las llamas de la cabaña se elevaban, pintando el cielo nocturno de naranja y rojo, consumiendo su hogar, consumiendo los últimos vestigios de su antigua vida. Pero en su mente estaba grabada la ubicación del oro y, escondida en el caos, a salvo por ahora, estaba la verdad en un saco de harina polvoriento. Había escapado de los hombres de Croft, pero la carrera no había terminado. Cabalgaba hacia el corazón de su territorio, armada con nada más que un plan desesperado y el valor que le daba no tener nada que perder. El fuego detrás de ella no era solo destrucción, era una señal, un punto sin retorno. El Lara Vance, la viuda afligida, había desaparecido. En su lugar había una mujer que luchaba por su vida y por la justicia.
El viaje a Redemption Gulch fue un torbellino de cascos, músculos doloridos y miedo en estado puro. Elara se aferró a la espalda de Daisy, y los poderosos pasos de la yegua devoraban los kilómetros de desierto iluminado por la luna. Cada susurro de la Artemisa, cada aullido lejano de un coyote le provocaba nuevas oleadas de pánico. ¿La seguían los hombres de Croft? ¿La interceptarían? Entrar en la ciudad, donde la influencia de Croft era más fuerte, ¿era un suicidio? Ralentizó a Daisy cuando las primeras casas dispersas de Redemption Gulch aparecieron a la vista, pareciendo más bestias oscuras y dormidas que un refugio. La ciudad estaba tranquila, la mayoría de las farolas apagadas. Solo el salón, el Dusty Spur, seguía derramando luz amarilla y una débil y metálica música de piano sobre la calle desierta. ¿A dónde podía ir? La oficina del sheriff estaba descartada. El banco de Croft era una fortaleza de su poder. Pensó en Doc Evans. Era viejo, respetado, y parecía saber lo que hacía. Había cuidado de Arthur en sus últimos días con amabilidad, pero ¿podría enfrentarse a Croft, la señora Gable, de la tienda? Una buena mujer, de lengua afilada y observadora, pero involucrarla podría ponerla en peligro. Entonces recordó a Jedediah Harper. El viejo Jed Harper vivía en una pequeña choza a las afueras del pueblo, sobreviviendo con una pequeña pensión de su época en el ejército y cualquier trabajo ocasional que encontraba. Se le consideraba excéntrico, quizá un poco chiflado, siempre murmurando sobre conspiraciones e injusticias. Pero Arthur había compartido alguna que otra copa con él, y le había dicho que Jed veía más de lo que la gente creía. Y lo más importante, Jed detestaba a Silas Croft. Había perdido su pequeña propiedad años atrás en una disputa de la que Croft se había beneficiado de alguna manera. Quizás, solo quizás, Jed Harper estaba lo suficientemente loco y enfadado como para ayudar. Guió a Daisy por un callejón trasero, evitando la calle principal, y ató a la yegua agotada detrás de la destartalada cabaña de Jed. El humo aún se adhería a la ropa de Elara. Tenía la cara manchada de hollín y el vestido roto. Parecía un espectro emergiendo del desierto. Llamó suavemente a la puerta de Jed. Tras un largo momento, una voz quejumbrosa preguntó: ¿Quién es? Váyase. No hay nada que robar. Señor Harper, soy Elara Vance, la viuda de Arthur Vance. Tenía la voz ronca por el humo y el esfuerzo. La puerta se abrió unos centímetros con un chirrido. Unos ojos agudos y recelosos se asomaron desde un rostro curtido y barbudo. ¿La señora Vance? ¿Qué demonios? Parece que haya luchado contra un incendio forestal. Por favor, señor Harper, necesito ayuda. Silas Croft ha enviado a unos hombres a por mí. Han quemado mi cabaña. Las palabras salieron a borbotones. Jed abrió ligeramente los ojos, miró más allá de ella, hacia la oscuridad, y rápidamente la empujó dentro, cerrando la puerta con firmeza y deslizando un pesado pestillo de madera. La cabaña era pequeña, estaba abarrotada
y olía a tabaco rancio y a algo vagamente medicinal. «Croft», repitió Jed, con voz baja e intensa. Sabía que era una serpiente. ¿Qué le has hecho para enfadarlo? Elara dudó solo un segundo. Miró a los ojos cautelosos de Jed y vio algo más que excentricidad, un profundo resentimiento por la injusticia. Decidió confiar en él, al menos en parte. Arthur dejó algo atrás, algo que Croft quiere a toda costa, y algo más. Pruebas, señor Harper, pruebas de lo que Croft le hizo a los Johnson. Jed se quedó boquiabierto. La miró fijamente y luego asintió lentamente, con una expresión sombría en los ojos. La casa de los Johnson. Siempre supe que Croft jugaba sucio allí. Barton lo cubrió. Se frotó la barba. ¿Pruebas, dices? ¿Dónde están? Escondidas. En el rancho. En el saco de harina junto a la chimenea. Si no se ha quemado. El riesgo que había corrido la golpeó con toda su fuerza. ¿Habrían sobrevivido los documentos? Arriesgado, murmuró Jed. Esos matones suyos volverán a buscarte y Croft es el dueño de este pueblo. Lo tiene todo. También es dueño del sheriff. Lo sé, susurró Elara, pero no podía dejar que ganara. Arthur no lo habría querido. Jed se paseó por el pequeño espacio de la cabaña. Está bien, está bien. Necesitamos un plan. No podemos ir a Barton. No podemos enfrentarnos a Croft. Tiene dinero, armas, influencia. Se detuvo y se golpeó la sien con un dedo. Pero quizá no necesitemos armas. Quizá podamos usar contra Croft lo que más valora. ¿Qué es eso?, preguntó Elara. Su reputación, dijo Jed, con una mirada astuta. Finge ser un hombre respetable, ¿ves? Un pilar de la comunidad. ¿Y si todo el pueblo supiera quién es en realidad? ¿Y si esos documentos salieran a la luz? ¿Cómo? Barton los confiscaría. Croft lo negaría todo. No si lo hacemos público, replicó Jed. Muy público. El domingo por la mañana, después de que el predicador termine su sermón, la gente se reunirá fuera de la iglesia. Gente respetable. Croft estará allí, con aire piadoso. ¿Y si usted se levanta entonces, señora Vance, y cuenta su historia? ¿Les cuenta lo del incendio? ¿Lo de los hombres de Croft? ¿Les cuenta lo de los documentos de Johnson? Elara lo miró fijamente. ¿Enfrentarse a Croft delante de todo el pueblo? ¿Acusarlo públicamente? Era aterrador. Puede que no me crean. Croft me llamará mentirosa, mujer histérica. Quizá, admitió Jed. Pero la duda es como una semilla, señora Vance. Una vez plantada, crece, especialmente si la gente ya sospecha de Croft. Y quizá les demos algo más que su palabra. Miró hacia una estantería polvorienta, llena de periódicos viejos y panfletos. Pero primero hay que conseguir esos papeles. Antes de que lo hagan los hombres de Croft, era un plan arriesgado y peligroso. Recuperar los papeles de las ruinas aún humeantes de su cabaña y luego enfrentarse a Croft en público. Pero parecía la única vía que ofrecía una pizca de esperanza para que se hiciera justicia. De acuerdo, señor Harper, dijo Elara con voz más firme. ¿Cómo conseguiremos los papeles? Jed sonrió.
mostrando sus dientes blancos entre la barba. Déjelo en mis manos, señora Vance. Conozco algunos atajos que los perros de Croft no conocen. Descanse aquí. Límpiate lo mejor que puedas. Mañana por la mañana, Redemption Gulch va a escuchar la verdad. Mientras Elara intentaba descansar, lavándose el hollín de la cara y las manos con el agua de la palangana de Jed, el anciano se escabulló en la oscuridad previa al amanecer. Se movía como una sombra por los callejones y barrancos que conocía tan bien, rodeando el pueblo y dirigiéndose de nuevo hacia el rancho Hard Scrabble. Se acercó al lugar con cautela. La cabaña era una ruina humeante, de la que aún se elevaban finas volutas de humo en el aire fresco de la mañana. 2 caballos estaban atados cerca. Los matones de Croft seguían allí, probablemente esperando a que amaneciera para registrar los escombros más a fondo, o tal vez esperando a que Elara regresara. Jed permaneció escondido, observando. Vio a los hombres hurgando entre las cenizas cerca de la chimenea derrumbada, cerca de donde Elara había dicho que estaba el saco de harina. Jed se sintió hundirse. ¿Se habrían quemado los papeles? Entonces vio a uno de los hombres apartar algo con disgusto, un saco parcialmente quemado y cubierto de hollín. Parecía insignificante, solo más basura carbonizada. Jed esperó, sin atreverse apenas a respirar. Tras unos minutos más de búsqueda infructuosa, los 2 hombres montaron en sus caballos y se alejaron. De vuelta al pueblo, probablemente para informar a Croft de su fracaso. En cuanto desaparecieron de su vista, Jed corrió hacia las ruinas. Localizó el saco abandonado. Estaba chamuscado por los bordes, pero, milagrosamente, los restos de harina apretujados en su interior parecían haber aislado el contenido. Con los dedos temblorosos, Jed metió la mano. Bajó una capa de harina ennegrecida. Lo palpó. La forma distintiva del paquete envuelto en hule. Lo sacó. El hule estaba arrugado por el calor y manchado, pero intacto. Aferrándose al paquete, Jed se alejó a toda prisa de las ruinas, con el corazón latiéndole con fuerza por la emoción y el miedo. Tomó un camino tortuoso para regresar a su choza y llegó justo cuando los primeros rayos de sol pintaban el cielo oriental. Encontró a Elara paseándose nerviosa. Levantó el paquete mugriento. «Los tengo, señora Vance. Sanos y salvos, o al menos bastante sanos». El alivio invadió a Elara con tanta intensidad que casi se le doblaron las rodillas. Cogió el paquete y lo desenvolvió con cuidado. Los documentos estaban ligeramente chamuscados por los bordes y olían fuertemente a humo, pero se podían leer. La prueba era real. Estaba en sus manos. «Ahora», dijo Jed con los ojos brillantes, «¿estás lista para enfrentarte al diablo en su propio cementerio?» Elara respiró hondo y apretó los papeles contra sí. Pensó en Arthur, en los Johnson, en la vida que Croft había intentado arrebatarle. El miedo seguía ahí, frío y agudo, pero la determinación ardía con más fuerza. «Lo estoy». El domingo por la mañana amaneció brillante y despejado. La campana de la pequeña iglesia de madera
de Redemption Gulch repicó, llamando a los fieles. Elara, vestida con un sencillo y limpio vestido que había pertenecido a la esposa de Jed antes de morir, caminaba junto a Jed hacia la iglesia. Llevaba la cabeza alta, aunque por dentro estaba hecha un torbellino. El paquete de tela impermeable estaba bien guardado en su corpiño una vez más. Al acercarse, vieron a los habitantes del pueblo reunidos, intercambiando cumplidos con sus mejores galas. El sheriff Barton estaba de pie cerca de la entrada, con la placa brillando y el rostro impasible. Y allí, cerca de los escalones de la entrada, rodeado por el alcalde y otros ciudadanos prominentes, estaba Silas Croft. Lucía impecable con su traje oscuro, una imagen de respetabilidad, saludando con gentileza a los transeúntes. Aún no había visto a Elara. La misa pareció durar una eternidad. Elara se sentó rígida junto a Jed, sin escuchar apenas las palabras del predicador sobre el perdón y la redención. Estaba completamente concentrada en lo que vendría después. Cuando se pronunció el último amén, los feligreses comenzaron a salir al sol del cementerio. Croft apareció, sonriendo y estrechando manos. Era el momento. Jed hizo un sutil gesto con la cabeza a Elara. Tras respirar profundamente, dio un paso adelante y se dirigió hacia el centro de la multitud, colocándose justo en el camino de Croft. Entonces la vio. Su sonrisa se desvaneció, sustituida por una mirada de sorpresa y luego de furia fría. Entrecerró los ojos. Señora Vance, ¿qué significa esta intrusión? Su voz era baja, amenazante, dirigida solo a ella. Pero varias personas cercanas se volvieron, curiosas por el enfrentamiento. Señor Croft, dijo Elara, con voz clara y firme, aunque ligeramente temblorosa. Creo que anoche envió a unos visitantes a mi casa. Un murmullo recorrió la multitud. La gente dejó de hablar y centró toda su atención en la mujer solitaria que se enfrentaba al hombre más poderoso de la ciudad. El sheriff Barton dio un paso adelante, con la mano cerca de su pistola. Croft recuperó la compostura y adoptó una expresión de desconcierto y preocupación. ¿Visitantes? Mi querida Elara, no tengo ni idea de lo que está hablando. Quizás el dolor. No me pasa nada, señor Croft, interrumpió Elara, con voz cada vez más firme. Vinieron dos hombres. Dijeron que los había enviado usted. Querían algo que creían que yo tenía. Cuando no les dejé entrar, incendiaron mi cabaña. Un murmullo recorrió la multitud. Todos los ojos se volvieron hacia Croft, interrogantes, sospechosos. Su rostro se sonrojó. Esto es indignante, absurdo. Esta mujer está claramente trastornada y haciendo acusaciones descabelladas. ¿Ah, sí? Elara sacó el paquete de lona quemada de su vestido. Lo levantó para que todos lo vieran. Entonces, quizá pueda explicar esto, señor Croft. Los documentos que encontró Arthur Vance. Los documentos que demuestran cómo usted y el sheriff Barton estafaron a la familia Johnson y les quitaron su rancho, escrituras falsificadas, una declaración jurada. El ruido de la multitud se intensificó. La gente se acercó más. El sheriff Barton estaba pálido
y se agarraba la pistola. «Mentiras», espetó Croft, dejando caer por completo su máscara de respetabilidad. «Está loca. Sheriff, arreste a esta mujer por difamación, por alterar el orden público». Barton dudó, mirando el rostro furioso de Croft, los ojos acusadores de sus conciudadanos y el paquete incriminatorio que Elara sostenía en la mano. Por primera vez, quizá en toda su vida, parecía inseguro del poder absoluto de Croft. «Espera, Silas», dijo una voz, arrastrando las palabras. El doctor Evans se adelantó, entre la multitud, con expresión sombría. «Quizá deberíamos ver esos papeles, Elara». La señora Gable asintió a su lado, con los brazos cruzados y la mirada fija en Croft. Otros murmuraron su acuerdo. Croft parecía atrapado, acorralado. Sus ojos se movían rápidamente, buscando una salida, pero la multitud lo rodeaba. Su rostro se contorsionó de rabia y desesperación. «¡Ese paquete es mío! ¡Ella me lo ha robado!» Se abalanzó sobre Elara, tratando de alcanzar los papeles. Jed Harper se interpuso entre Elara y Croft para protegerla. «Atrás, Croft. Deja que la gente vea la verdad». Al ver que perdía el control y que su reputación se desmoronaba ante sus ojos, Croft perdió completamente la cabeza. Empujó a Jed a un lado y metió la mano dentro de su abrigo. «¡Dámelos!», rugió, sacando una pequeña pistola Derringer. Los gritos estallaron entre la multitud. La gente retrocedió apresuradamente. Pero antes de que Croft pudiera apuntar con la pistola a Elara, el sheriff Barton, quizá viendo su propio futuro ligado al hundimiento de Croft, finalmente actuó. Desenfundó su propia Colt Peacemaker. «¡Tírala, Silas!», ordenó Barton con voz temblorosa, pero firme. «Suelta el arma. ¡Ahora!». Croft se quedó paralizado, con la Derringer apuntando vagamente a Elara y los ojos desorbitados. Miró la mirada firme y acusadora de Elara, la pistola apuntándole de Barton y los rostros conmocionados y hostiles de los habitantes del pueblo que, momentos antes, lo habían tratado con deferencia. Estaba arruinado. Lo sabía. Lentamente, temblando de furia, Silas Croft bajó la pistola y la dejó caer al suelo polvoriento. El sheriff Barton la apartó rápidamente con una patada y, con una palpable sensación de renuencia, mezclada con instinto de supervivencia, avanzó para detener al hombre al que había servido durante tanto tiempo. El silencio se apoderó del cementerio, solo roto por unos sollozos ahogados y el sonido de las esposas que Barton le ponía a un Silas Croft repentinamente desanimado. Elara se mantuvo erguida, aún aferrada al paquete chamuscado. La prueba de los crímenes de Croft y de la silenciosa lucha de Arthur por la justicia se había enfrentado al diablo, no con un arma, sino con la verdad. Y bajo la dura luz del sol de Arizona, por primera vez en mucho tiempo, la justicia parecía posible en Redemption Gulch. El polvo se estaba asentando, no solo por el enfrentamiento, sino también por el reinado de la codicia de Silas Croft. Elara Vance había encontrado su voz y su fuerza en las cenizas de su desesperación. Las consecuencias fueron rápidas, pero profundas. Con Croft bajo arresto y los documentos presentados, con los bordes chamuscados y todo, la fachada cuidadosamente construida de Redemption Gulch se derrumbó. El sheriff Barton
Ansioso por distanciarse de su antiguo socio y salvar su propio pellejo, cooperó plenamente, corroborando los detalles de la declaración jurada. Ante pruebas irrefutables y el testimonio de un sheriff repentinamente envalentonado, la defensa legal de Silas Croft se derrumbó. Su juicio fue breve y su condena segura. El hombre que había construido su imperio a base de rumores, amenazas veladas y explotación de las vulnerabilidades de los demás, se vio despojado de su poder, y sus propiedades acabaron siendo subastadas, esta vez de forma justa, para saldar sus deudas y proporcionar alguna compensación, incluida una medida para los miembros supervivientes de la familia Johnson, que fueron localizados viviendo en condiciones modestas en otro territorio. Elara se encontró a sí misma en el centro de atención, muy a su pesar. Los habitantes del pueblo, que antes solo le ofrecían lástima o se mantenían a distancia con recelo, ahora se acercaban a ella con respeto, incluso con admiración. Llegaron ofertas de ayuda para reconstruir su cabaña, junto con donaciones de muebles, ganado y suministros. Jed Harper se convirtió en su aliado más fiel, y su anterior excentricidad ahora se consideraba sabiduría. Ella aceptó la ayuda con gratitud, pero con modestia. La construcción comunitaria de su nueva cabaña, ligeramente más grande, fue un símbolo de sanación, no solo para ella, sino para todo el pueblo, que se purgaba del veneno de la influencia de Croft. Sin embargo, en medio de la reconstrucción y el nuevo respeto, Elara sentía una silenciosa sensación de distanciamiento de los acontecimientos. Desenmascarar a Croft no le había proporcionado la satisfacción triunfal que podría haber esperado. Se sentía necesario, cierto, pero el precio había sido alto. Y luego estaba el asunto de la X en el mapa y las bolsas de oro que seguían escondidas en el barranco de la cresta sur. Una vez que el caos inmediato se calmó, Elara, acompañada por un vigilante Jed, emprendió el arduo camino de vuelta al lugar escondido. La caja de madera seguía allí, intacta. La llevaron de vuelta con el peso considerable de las bolsas de lona. De vuelta en la intimidad de la cabaña de Jed, Elara se quedó con él hasta que reconstruyeron su cabaña. Finalmente abrieron las bolsas. No contenían pepitas brillantes, sino una cantidad considerable de polvo de oro grueso y pequeñas piezas irregulares, fruto de un trabajo paciente y minucioso. No era un tesoro, ni el tipo de hallazgo que desencadena una fiebre del oro, pero era suficiente, como había escrito Arthur, para saldar las deudas, arreglar las vallas y algo más. Suficiente para un futuro seguro. Jed silbó suavemente. Arthur era un tipo persistente. Excavó esto de la roca dura con pura esperanza. Elara miró el oro, que brillaba débilmente a la luz de la lámpara. Representaba la seguridad, la libertad de las deudas, la posibilidad de llevar el rancho hard scrabble sin el miedo constante a la ruina. Pero al mirarlo, también veía el trabajo secreto de Arthur, los riesgos que había corrido,
la carga que había soportado solo, y veía la codicia que había despertado en Croft, la violencia que había traído a su puerta. Entonces tomó una decisión que sorprendió incluso a Jed. Utilizó una parte del oro, de forma anónima, para asegurarse de que la familia Johnson recibiera más que la indemnización ordenada por el tribunal, lo suficiente para que pudieran empezar de nuevo de verdad. Pagó la hipoteca restante de la cabaña de Jed. Utilizó otra parte para reabastecer adecuadamente su rancho, comprar materiales resistentes para las vallas y contratar a un ayudante de confianza, un joven llamado Ben, cuya familia también había sufrido bajo el yugo de Croft. El resto, la mayor parte, lo guardó en un lugar seguro, pero no lo atesoró ni lo alardeó. No era la base de su nueva vida, lo era su propia resiliencia. El oro no era más que una herramienta, un medio para consolidar la independencia por la que había luchado tan duramente. El rancho Hardscrabble comenzó a prosperar lentamente, no gracias a la suerte o a un tesoro escondido, sino al trabajo duro, la gestión cuidadosa y la fuerza tranquila que Lara había descubierto en su interior. Aprendió a leer la tierra, a cuidar del ganado y a tomar decisiones con una confianza que se hacía más fuerte cada temporada. Nunca buscó venganza contra el sheriff Barton. Su humillación pública y su autoridad mermada parecían castigo suficiente en el pequeño mundo de Redemption Gulch. Él conservó su trabajo, pero caminaba más erguido y evitaba la mirada de Elara cada vez que se cruzaban. La vida en la frontera seguía siendo dura. El sol seguía pegando fuerte. Las lluvias seguían siendo caprichosas y los retos siempre acechaban tras la siguiente colina. Pero Elara Vance los afrontaba con valentía. Ya no era solo una viuda afligida, sino una mujer forjada en el crisol de la pérdida y la traición, sostenida por el recuerdo del coraje oculto de su marido y su propia fuerza sorprendente. El mapa que Arthur le había dejado la había llevado al oro, sí, pero su verdadero tesoro era el camino que la había obligado a tomar, un camino hacia el descubrimiento no sólo de la corrupción de Croft, sino de su propio espíritu inquebrantable. Había aprendido que la justicia, a veces, requería más que leyes. Requería que la gente común encontrara un valor extraordinario, y aprendió que las vetas más ricas no siempre estaban enterradas en la tierra, sino en lo más profundo del corazón humano, 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 del corazón humano.